Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Qué volá? ¿Cómo están por ahí todos? Hoy vamos a traer el discurso a la nación de hace 2 días del presidente Trump. ¿Por qué lo vamos a traer? De verdad fue un discurso con fuerza, fue un discurso dirigido a eliminar toda esa duda que existe alrededor del gobierno de Donald Trump, que si la economía es buena, que si la economía es mala, porque a veces no se sabe realmente cuál es la guía que tiene Donald Trump para hacer los negocios. Se sabe que Donald Trump es una persona que... Impresionante. Se sabe que Donald Trump es un economista, es una persona, es un negociador increíble, que ha tenido éxito en los mercados, que se ha dedicado toda su vida a los bienes raíces y a hacer muchos otros negocios, que cuando le cierran una puerta simplemente no se queda parado ahí. Lo que hace es buscar otra vía, abrir otras puertas para llegar al final al mismo destino. Desde que empezó su presidencia hemos visto cómo Donald Trump ha ido presionando y soltando, presionando y soltando. Es la misma técnica que usan los pescadores para sacar peces grandes del agua. Y es lo que busca Donald Trump, sacar un negocio grande para favorecer a la nación de los Estados Unidos, que al final lo que dice él es que hacer América grande nuevamente. Este discurso se basó en la economía, en la migración, en dividendos a las Fuerzas Armadas. Este es un punto importante. Ha calado fuertemente en el sentimiento de las personas pagar un dividendo de más de 1.7 mil dólares a los combatientes. Ataques a Biden, esta parte es importantísima, no podía faltar. Los ataques a Biden eran necesarios. Ha sido parte de la política de Donald Trump desde incluso antes de tomar la presidencia. Después de tomar la presidencia, cada vez que hace un discurso, comienza siempre diciendo que lo que heredó fue un desastre. Y hemos visto frases interesantísimas y las tengo anotadas por acá para que no se me olviden, porque quiero darle las frases tal y como son. Por ejemplo, dice, éramos el hazmerreír del mundo. Esta es una frase que a mí me caló bien profundo en este discurso al decir esto. Éramos el hazmerreír del mundo. El discurso de verdad tiene puntos bien importantes y una parte que fue de las más interesantes, que duró solamente 18 minutos. Fue un discurso con mucha energía, bien preciso y bien enfocado para generar algo. Y ese algo me parece que Donald Trump lo ha logrado. Él realmente quiso ofrecer una imagen de combatividad y proyección, una imagen de control. Y me parece que lo ha logrado bastante. Y como dije al principio, hay mucha gente que no entiende por dónde van las cosas con Donald Trump, porque a veces dice una cosa y dice otra, pero yo creo que en el fondo él sí sabe lo que quiere lograr, y lo que hace es que utiliza la técnica del pescador, como ya dije, tira y recoge para al final que poder sacar ese gran pez que quiere comprar. Un desastre, y lo estoy corrigiendo. Cuando asumí el cargo, la inflación era la peor en 48 años, y algunos dirían que en la historia de nuestro país, lo que causó que los precios se incrementaran más que nunca, lo que hizo la vida inalcanzable para millones y millones de estadounidenses. Esto ocurrió durante un gobierno demócrata, y fue cuando comenzamos a escuchar la palabra accesibilidad. Nuestra frontera estaba abierta, y debido a esto, nuestro país estaba siendo invadido por un ejército de 25 millones de personas, muchas que vinieron de cárceles, de instituciones mentales y de manicomios, narcotraficantes, pandilleros y hasta 11.888 asesinos, más del 50% de los cuales habían matado a más de una persona. Eso es lo que el gobierno de Biden permitió entrar al país. Una situación absolutamente inaceptable. Tuvimos los peores acuerdos comerciales en la historia de nuestro país. Éramos el hazmerreír del mundo, pero eso ya se acabó. Todo este principio del discurso de Donald Trump fue dedicado a echar por tierra el gobierno de Joe Biden, o de Joe Biden, como le dicen cariñosamente muchas personas. Y en base tiene razón, caballero. Las fronteras se volvieron un desastre. Entraron un montón de gente y no es que no puedan entrar personas. El problema es que cuando
cuando usted entra a un país de manera legal y después se queda, el gobierno de ese país sabe quién es usted. No pasa igual cuando la gente entra ilegal por la frontera y el gobierno no sabe quién entró. A veces entran en manada, entraron mucha gente. Entraron gente buena y gente mala. Y cuando entran 1000 gente buena, 1 millón de gente buena y entra 10 malas, esas 10 malas mucha gente lo que provocan es que echan a perder el negocio para todo el mundo. Y eso básicamente fue lo que ocurrió. Además, no descartamos el hecho de que se aprovechen muchos de los gobiernos de Latinoamérica, gobiernos que lo que buscan es desestabilizar a los Estados Unidos desde adentro. Entonces lo que buscan es, vayan para allá y métanse en el bulto de la gente, penetren y cuando estén adentro empiecen a provocar desorden. ¿Para qué? Para generar problemas en ese gobierno desde adentro. Acabar con los Estados Unidos, ya que no pueden ir directamente a luchar contra él con las armas, entonces a luchar desde adentro, a desestabilizarlo, a generar problemas. Hemos visto muchas personas que son los líderes de las protestas y cuando usted les pregunta de dónde es usted, ninguno es norteamericano. Y eso es una realidad que ha ocurrido. Y esta parte que dice Donald Trump del gobierno de Joe Biden, a mí me parece que tiene mucha razón. Y por primera vez en años, los ingresos se están incrementando más rápidamente que la inflación. Recuerden eso. Los salarios están aumentando más rápidamente que la inflación. ¿Cuán grande es eso? Algo muy importante, hoy hay más gente trabajando que en ningún otro momento en la historia de Estados Unidos. Y el 100% de los empleos creados desde que asumí el cargo han sido en el sector privado. Piensen en eso. El 100% de las plazas de trabajo que se han creado han sido en el sector privado, en lugar del gobierno, que es la única forma de hacer a un país poderoso y grande. Dice, él asegura que los ingresos están por arriba por primera vez de la inflación. La inflación fue un 2.7 y los ingresos de los ciudadanos fueron aproximadamente un poco más de 3 puntos y algo. Pero no lo voy a decir yo. Aquí tenemos un artículo de la CNN en español, como dice aquí arriba, y el artículo nos trae números oficiales del mes de noviembre, que dice así. Los trabajadores estadounidenses ganaron en promedio $36.86 por hora en noviembre, un aumento del 3,5% en el último año, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales. Eso puede sonar como un buen aumento, pero apenas es suficiente para igualar el crecimiento o el incremento anual del 3% en los precios al consumidor. Evidentemente CNN va a decir siempre esto, o sea, recuerden que CNN es de derecha. Incluso hay muchos en la política y muchos ciudadanos que la categorizan como comunista, como socialista, por todo lo que dice, por todo lo que trata de apoyar. Y va a decir evidentemente que la subida en los salarios, la subida en el retorno en cuanto a salario de los trabajadores norteamericanos, a pesar de que fue superior, no es suficiente. La realidad es que subió un 3.5% en noviembre y la inflación, que es lo que estamos hablando, no estamos hablando del incremento anual de 3% en los precios al consumidor. Solamente estamos hablando de la inflación en general, fue un 2,7%. Y sí estuvo por arriba. O sea, Donald Trump no está tan equivocado en lo que está diciendo. No solamente eso, Donald Trump está hablando con base y lo demuestra este escrito que acabamos de ver. Es un escrito con números oficiales de la CNN en español, que no va a ponerte un número que no es. Pueden inventar cualquier otra cosa, que por esto, que por aquello, que no es suficiente, que sí es suficiente, pero el número es un número oficial. O sea, Donald Trump lo que está diciendo es una gran verdad. Un dividendo especial, el dividendo para los guerreros, en honor de la fundación de nuestra nación en 1776. Cada soldado va a recibir $1,776. Piensen en eso. Y los cheques ya están en camino. El dividendo para los soldados, el dividendo para las tropas, para los guerreros, como le dice él.
Este dividendo, evidentemente, lleva mucho tiempo hablando de esto. Dice que producto de los aranceles se ha ganado mucho dinero, mucho. Los Estados Unidos ha ingresado mucho capital a partir de la política arancelaria que Donald Trump se ha planteado en un principio, que mucha gente ha decidido, ay Dios mío, ¿qué estoy hablando? Muchas veces, mucha gente ha dicho que ha sido una política descabellada. Sin embargo, la realidad es que él llevó los aranceles a muchos de las potencias internacionales, incluso por encima del 100%. Unos aranceles impresionantes. Y la gente al principio decía, eso es descabellado. ¿Qué le pasó a Donald Trump? No. Donald Trump, como dije al principio, él tiró el anzuelo y le dio cordel. Y después, ¿qué hace? Empieza a alar y empieza a bajar. Y lo que busca es tirar, es un método que él usa, tira una cifra descabellada para que la gente se asuste, pero con el tiempo el ser humano es así, la gente se va acostumbrando a la cifra y entonces cuando él baja un poco nada más la cifra sin llegar a la cifra que había al principio, vamos a ponerle que la cifra que había al principio era 0 y él dice 100, después lo baja a 50 y para esos gobiernos ya 50 le parece barato. Y entonces eso es una técnica que usa Donald Trump y hasta ahora a mí me parece que le ha dado resultados. Porque la realidad es que los aranceles que existen en este momento, que no son tan descabellados como en esa época, realmente son un poco más bajos, pero son más altos que cuando él empezó. Las medicinas solamente se encarecían, pero ahora van a bajar a niveles inconcebibles. Estamos invocando el estatus de nación comercialmente más favorecida y ninguna nación lo había hecho hasta ahora. Los primeros de estos recortes comenzarán en enero gracias a un nuevo portal, trumprx.gov, y estos recortes van a reducir sustancialmente el cuidado de la salud. También estamos enfrentando las grandes aseguradoras que se enriquecieron con miles de millones de dólares que debían haber ido directamente a la gente. Ese dinero debe ir a la gente, a ustedes, para que puedan comprar su propio seguro de salud, lo cual les dará mayores beneficios y costos más bajos. La gasolina está a menos de $2.50 en la mayor parte del país. En algunos estados está en $1.99 el galón. Y en los próximos 12 meses habremos abierto 1.600 nuevas plantas de generación eléctrica. Es un récord. Esto del trumprx.gov es una movida de lo más interesante de Donald Trump. Vemos, mucha gente dice, bueno, Donald Trump lo que está buscando es ponerle su nombre a todas las cosas para que quede en la palestra de todo el mundo, para inmortalizar su nombre. Pero es que él no es el único que lo ha hecho. También lo hizo Obama con el Obamacare. Y podemos decir que Obama realmente no tuvo el interés de poner su nombre y que su nombre se lo propusieron otros mecanismos, otras personas que tenían que ver con eso, le propusieron el nombre de Obamacare o le pusieron otro nombre y popularmente se quedó como Obamacare porque fue en el término del gobierno de Barack Obama. Y Donald Trump también ha dicho que él no ha querido ponerlo él, que no lo sugirió él, pero sí lo sugirieron los que estaban alrededor de él, que le pusiera el nombre no solamente de rx.gov, que es originalmente como se llama, sino que le pusieron que se llamara trumprx.gov. Entonces, tiene doble sentido. O sea, la realidad es que tanto esta proposición de Donald Trump, yo le pregunté a ChatGPT y esto fue lo que ChatGPT, o no ChatGPT, el copilot de Microsoft me respondió acerca de esto. Ambos programas llevan un sello personal del presidente. Obamacare, siendo conocido por el apellido Obama, incluso aunque él no lo bautizó así, rx.gov es presentado por Trump como una iniciativa central de su administración. Ambos buscan resolver un problema estructural del país. Ambos se presentan como un cambio histórico, o sea, como cambio histórico. Y aquí queda a la historia el nombre, evidentemente, de Donald Trump, como quedó el nombre de Barack Obama. En síntesis, fíjense lo que me dice en síntesis el ChatGPT. No es que ambos programas sean iguales, pero sí comparten un patrón común. Son reformas diseñadas para ser recordadas.
asociadas al presidente y presentadas como transformaciones históricas. Es cierto que los precios de los medicamentos, y no solamente de los medicamentos, caballeros, los que vivimos en los Estados Unidos sabemos que cuando vamos al médico, cuando vamos a un especialista, cuando vamos a un hospital, incluso emergencia, a atendernos por alguna razón, cuando nos llegan los biles, o sea, tenemos seguro médico y el seguro médico lo cubre casi todo. Siempre tenemos que hacer un copago, o sea, siempre tenemos que pagar un extra por, aunque el seguro médico nos cubra un 70, un 75%, y nosotros tenemos que pagar un extra de nuestro bolsillo. Pero la realidad es que cuando el seguro, porque los seguros aquí en los Estados Unidos siempre le mandan a los beneficiarios, o sea, a nosotros nos mandan a la casa un vale, un bill que dice, esto no es una factura. Y ahí viene detallado todo lo que el seguro le querían cobrar, lo que el seguro aceptó a pagar y negoció con el especialista, con lo que sea, y lo que finalmente terminó pagando y lo que pagamos nosotros allí cuando hicimos el copago. Y créanme, las cifras dan miedo, caballero. Las cifras a veces son de más de $100,000, $150,000, $200,000. Aquello es una cosa impresionante. Y a esto es a lo que se refiere a Donald Trump, que los seguros se están enriqueciendo, que todo el mundo se está enriqueciendo. Ahora, Donald Trump es un capitalista. Él no es un socialista. Él está constantemente quitándole peso al gobierno en la economía del país. De hecho, desde que entró a la presidencia, lo que ha hecho es disminuir la cantidad de empleados que tiene el gobierno. Ha sacado miles. Para eso tenía a Elon Musk, para sacar miles de empleados, para cerrar incluso oficinas completas del gobierno que según ellos no estaban produciendo nada y lo que estaban era viviendo de la teta del gobierno. Entonces, ese es Donald Trump. Entonces ahora sale con esto de que se están enriqueciendo. Ahí hay que cogerlo con pinza. Habría que ver realmente qué es lo que hay detrás de esto, si lo que está buscando es otra razón. Pero lo cierto es que este tipo de discurso está dirigido especialmente a sus electores para buscar la manera de contrarrestar un poco la impopularidad que tiene desde que comenzó su mandato hasta ahora. Porque lo cierto es que lo que ha sucedido con la popularidad de Donald Trump por todo este reguero, que la gente no entiende por dónde va, él sí entiende qué es lo que quiere lograr al final con la economía del país, pero la gente no está ducha en la economía y la gente no entiende qué cosa es lo que está diciendo, porque tira y encoge, y eso crea una desestabilización, a la gente le da una especie de inconformidad y entonces lo que hace es que pierde popularidad. Entonces, para poder recuperar esa popularidad, sobre todo con vista a las elecciones de término medio, que son ahora en el 2026, y que tiene el temor de que su partido pierda muchos escaños producto de esta impopularidad, por lo que busca en este discurso también es recuperar esa masa de electores con vista también a estas elecciones de término medio. Aquí Donald Trump también nos habla sobre la gasolina y también tiene razón. Esto tampoco es una mentira lo que está diciendo Donald Trump. Es verdad, yo vivo aquí en Miami, en los Estados Unidos, y la semana pasada yo compré gasolina por $2.68, o sea, la gasolina regular. Yo la compré por $2.68, cuando hasta la otra semana anterior, la gasolina estaba prácticamente en $3, $3.20, $2.99. La semana pasada estuvo incluso en los $2.60 y tantos centavos en algunos lugares aquí en Miami. O sea, no es mentira que la gasolina realmente la semana pasada bajó. Esta semana está ahí entre $2.80 y $2.90, incluso $3 en algunos lugares, pero también está más abajo que 2 o 3 semanas anteriores. O sea, esto tampoco es mentira lo que está diciendo Donald Trump. El desastre inflacionario de los demócratas, el peor en la historia de nuestro país, también le roba a millones de estadounidenses la posibilidad de tener una vivienda y el sueño estadounidense. El costo típico de una hipoteca repuntó en $15,000.
bajo el gobierno demócrata. En 11 meses hemos logrado que ese costo anual baje en $3,000 y va a seguir bajando. Esperen para que vean, las cifras serán sorprendentes. Y pronto voy a anunciar al nuevo presidente de la Reserva Federal, alguien que cree en intereses bajos sustancialmente, y los precios de las hipotecas van a bajar aún más. A comienzos del nuevo año voy a anunciar algunas de las reformas más sustanciales en vivienda en la historia de Estados Unidos. Esta parte es, para mí, de las más interesantes, ya que una de mis funciones es ser agente de bienes raíces. El precio de las hipotecas va a bajar, que se está hablando en todos lados, y Donald Trump lo acaba de afirmar, que el año que viene se van a dictar otras resoluciones que van a favorecer el impulso, un nuevo impulso al alza de los bienes raíces, de los bienes inmuebles en los Estados Unidos de América. Y esto viene dado no solamente por el hecho de que él lo diga, sino porque las hipotecas hace rato que se está diciendo que van a comenzar a bajar. Hay muchos incentivos. Incluso tenemos a desarrolladores como Lennar, que fabrica casas de todo tipo, que tiene propuestas para que usted compre su casa, incluso dando un down payment, o sea, una entrada de solamente $1, pero además le rebaja hasta $60,000, hasta $60,000. No es que en todas las casas le rebajen $60,000, depende del precio de la casa, pero le rebajan hasta $60,000 en la compra de una nueva casa, si usted califica. ¿Qué tipo de calificación? Bueno, eso hay que leer todas las letricas chiquiticas esas que ustedes saben, que a veces nos embarcan, que nosotros leemos las grandes y nos ilusionamos y después nos dicen, no, como cuando compramos un carro. No, pero el problema es que yo vi el anuncio que decía que eran 4 meses, 5 meses sin pagar nada al principio. Sí, pero usted no califica porque eso dependía de tal cosa. Aquí puede pasar lo mismo, pero lo cierto es que hay muchos incentivos. Otro incentivo, que no lo dice él, pero realmente está y ha salido en todos los medios, es que van a aumentar el pago de la hipoteca de 30 a 50 años. O sea, al aumentar el pago a 50 años, ya la mensualidad que usted tiene que pagar es menor. Ahora, si eso es bueno para usted o es malo, depende de la persona. Depende de lo que realmente quiera hacer la persona con la casa. Si usted quiere la casa para vivirla un tiempecito y después pretende irse y mudarse para otra, a usted le conviene, porque al final termina pagando menos por la propiedad. Si está 2 años con ella, 3 años, 5 años, termina pagando menos en un pago a 50 años que en un pago a 30 años. Si usted lo que quiere la propiedad es para negocio, o sea, para rentarla, para lo que sea, para negociar la casa con renta, pues también le conviene porque la mensualidad es menor y así a usted le queda más dinero. Existen muchos otros incentivos, que sobre todo también existe un incentivo que usted paga 0 de entrada. 0 de entrada, si califica, tiene que ser para una primera propiedad. Y existe el incentivo, que es un escándalo, que todo el mundo está hablando de eso, que es eliminar los impuestos a la propiedad. Esto va a ser difícil que lo liberen por completo, pero lo que liberen, sea completo, o sea, una parte de los impuestos a la propiedad, o sea, a una parte de la población, lo cierto es que lo que sí han dicho es que es para la primera propiedad, no para una segunda propiedad o tercera, no para una propiedad de inversión, es para una primera propiedad. La propiedad en que usted vive es la que se le va a favorecer con esto si esto se aprueba. Y por eso yo digo que este es el momento de comprar. Sobre todo hay que posicionarse ahora para principios del 2026, agarrar tu casa. Porque después, producto de todo esto que se está armando para impulsar los bienes raíces, es muy posible que los bienes raíces empiecen a despegar suave, pero después empiecen a subir de manera vertical y los precios de las casas se empiecen a disparar. Lo importante que encareció la vivienda fue la colosal invasión por la frontera. Esto es lo peor, que en mi opinión es lo peor que hizo el gobierno de Biden a nuestro país, esa invasión por la frontera. El gobierno anterior y sus aliados en el Congreso trajeron millones y millones de inmigrantes y les dieron vivienda subsidiada por los impuestos mientras sus arrendamientos se dispararon. El 60% del crecimiento en el mercado de arrendamientos vino de inmigrantes extranjeros. Los inmigrantes ilegales robaron trabajos estadounidenses y llenaron las salas de emergencia recibiendo... Bueno, y aquí continúa echándole la culpa,
a Joe Biden, a la política de Joe Biden, y así hasta el final. Y en el final hace un resumen de todo lo que dijo anteriormente. Y aquí vuelve a hablar de los inmigrantes. Y es verdad que él tiene un fuego contra los inmigrantes. Un fuego pero potente. La realidad es que se fue de control el problema de los inmigrantes. Y es verdad que un país como los Estados Unidos, tan grande, que tiene tanto territorio y tan poca población como territorio, sería bueno que siguieran viniendo los inmigrantes, pero inmigrantes seleccionados, inmigrantes que el gobierno sepa quién es el que está aquí adentro. Un asunto bien interesante y que llamó la atención es que todo el mundo esperaba que él dijera algo sobre Venezuela y no dijo nada prácticamente sobre Venezuela. No habló casi nada de Venezuela, ni habló nada del problema de los barcos que están alrededor de Venezuela, ni de las lanchas de los narcotraficantes. No habló nada de eso. Lo único que habló fue de los inmigrantes y que le están inundando el país de migrantes y de gente con problemas y de presos y de todas esas cosas. Pero y que han utilizado eso como método para acabar a los Estados Unidos desde adentro. Pero no habló nada de Venezuela. Y esto es un asunto que la gente se ha quedado porque este silencio de no decir nada a mucha gente le ha caído mal. Pues dice, yo soy venezolano, yo esperaba que hablara algo de Venezuela. Pero la realidad es que el silencio a veces es más peligroso. A mí me da más el asunto de que el silencio está adoptando porque sí puede pasar algo. Esto fue lo que traía para hoy. Este discurso de Donald Trump, que además yo copié algunas cosas, porque yo las copio, sí, que trató de economía, inmigración, dividendos, ataques a Joe Biden, eso no podía faltar, sí, habló de salud, de energía, de inflación, de poder adquisitivo, de los bienes raíces, habló de los bienes raíces. El tono del discurso fue breve, el discurso fue de 18 minutos, fue conciso, fue enfocado, fue rápido, fue un discurso político, a pesar de que Donald Trump no es realmente un político. Sin embargo, aquí él se centró y dijo, a nosotros nos hace falta recuperar electores, caballeros, y yo voy a ser un poco más político hoy. Voy a recuperar mis electores y voy a demostrarles que lo que yo estoy haciendo sí sirve. A pesar de que tiene un reguero aparente, parece que él sí sabe lo que está haciendo. Y aquí lo voy a dejar para que ustedes piensen y mediten. Mi nombre es Baila Ramendi, que tengan un excelente día a ustedes. Hasta aquí, esto se acabó.